Samples en oferta. ¿Cómo es recomendable samplear el famoso Harpy que se usa en temas de Fresia Linda, de Yarita, de Muñequita Mili, etcétera, etcétera? Este sonido referencial, chicos, es referencial. A ver. La recomendación es samplear el Harpy puro y un arpa puro, pero no me refiero al arpa que conocemos, sino provienen del Core N364. ¿Se dan cuenta que estos sonidos geniales provienen de teclados clásicos antiguos? Una recomendación de cómo samplear es que tú samples en dos partes, en dos grupos. Primero el Harpy puro y luego el arpa solo. Y al fusionar los dos sonidos le va a dar ese efecto y esa calidad. ¿A qué me refiero? El Harpy puro sonaría así. ¿Escucha? Es el Harpy puro. Ahora el arpa puro sonaría algo así. Si no llegan a escuchar, acérquense un poco o pónganse un audífono. Es prácticamente un arpa. Los dos al juntarse suenan así. Ya cada uno le da más intensidad a otro sonido y ya puede emular o hacer el mismo sample de su artista favorito, ya que Fresia Linda, Yarita, Muñequita Mili tiene una ligera diferencia en la forma en la que está editado este Harpy como dirían, Harpy. Bueno, una recomendación es que así samples este sonido, porque si vas a hacerlo de uno solo, puede que al agregar los efectos clásicos, los moduladores clásicos como el release, suena el sonido muy seco o si no suene muy prolongado como si faltara el peso o el golpe. Entonces es recomendable samplearlo así. Bueno chicos, yo he sampleado así en los samples que tengo para todo teclado, para aplicaciones, para el Reason y para el Kontakt. Saludos.